Bueno, Toño, ¿en qué andas? ¿Estrenás? Ajá, estamos en ¿Estrenás? eso. Te cuento una historia nueva, que no es nueva, pero es hermosa. Muy bella la historia de Isidro Velázquez, el último bandido rural capturado por la policía en el año 1967 en el Chaco. Es una historia muy bella, en esa zona de Chaco, Formosa, Corrientes, lo han hecho santo popular a Isidro. Así que es una historia muy bella para contar, a la forma que más o menos conocemos de Toño, sin elementos, con esa forma de relato físico, pero por sobre todo es una historia muy bella y ¿Cómo? poco conocida. Eso te iba a preguntar a propósito de la historia, ¿cómo es que, cómo decirlo? ¿Vos llegás a la historia o la historia llega a vos? Y un poquito, porque si bien uno nunca deja de buscar historias para contar, viste que es mi oficio, de tanto ir al Chaco a trabajar por otra cosa, contando otras historias, me contaron la de Isidro. Acá en el Chaco una vuelta hubo los Velázquez, dos hermanos que eran bandidos, pero Isidro era el Robin Hood, ¿viste? Y a ver, contame un poquito más. Y empezamos a indagar y nos cayó la pandemia. Justo en esa época yo estaba en Chaco y alcancé a tomar el último cole para volver a casa a Paraná. Ajá. Y con esta historia en la cabeza. Así que empecé a Y con buscar. mucho tiempo, en aquel momento Claro, se podía, así claro. que empecé a indagar y se la conté a un compañero que es el dramaturgo del Andamio, posterior al... Este espectáculo es anterior al Borde del Andamio. Ok. Belisario. Belisario Ruiz. Bien. Y bueno, nos fascinamos con la historia, nos fascinamos con Isidro, su forma de vida, su forma de pensar y de actuar. Eso. Y tanto así que armamos El Rastro, un espectáculo unipersonal contando su historia. Y preguntaba si estrenan porque yo me escucho bajita acá. No sé si lo podés solucionar eso, Mari, gracias. ¿Estrena acá en Madryn o ya lo habías podido estrenar? Un reestreno. Ah, ahí va, Esto un se estrenó el reestreno. 21 en Paraná, Entre Ríos, Ok. donde yo vivía en ese momento, y lo estrenamos ahí y lo hicimos a medias con el Teatro del Bardo. Si bien era Belisario y yo, invitamos a una directora del Grupo Teatro del Barrio para dirigir, más o menos para ver de afuera, más que nada. Nosotros construíamos con Belisario y ella miraba de afuera e hizo así la puesta de luz y la producción después. ¿Y eso lo mantienen en esta No, propuesta? ahora esta es una reversión, la cortamos un poco, le sacamos, la limpiamos, en bien. fin, el actor está un poco más grande, hay que tranquilizarlo un poco. Cambiamos los objetos, cambiamos un poco el vestuario, bueno, es la misma obra de Belisario, pero le sacamos ciertas cosas. Bien. ¿Qué expectativas? Porque con esto de que es, bueno, con estas modificaciones, si es un reestreno, ¿qué pasó en aquel momento? ¿Qué esperás que pase ahora? Porque charlábamos fuera de micrófono de lo loco que muchas veces ocurre cuando revisás obras, ¿no? Que volvés a encontrar esa vigencia. Es como un doble sentido, ¿no? Hay algo renovado y al mismo tiempo hay algo que se mantiene. Sí, lo que charlábamos, eso. Cómo se mantiene igual los métodos de todo, digamos, políticos, de la época, de represión de la época y las actuales. Y la expectativa, no sé, es rarísimo. Para mí ha sido durísimo también remontar esto, porque era una época de crisis, digamos. O sea, yo estaba mal, era pandemia, no había laburo, no había nada. Los actores de la ciudad de Paraná nos habíamos organizado y conseguían provisiones y nos hacían llegar provisiones a los compañeros. Y mientras tanto nosotros con Abel escribíamos y cuando se podía se ensayaba. Y de hecho había, ¿te acordás en esa época? Bueno, no sé si vos lo viviste en primera persona, pero que se estrenaba y se hacía teatro para pocos. Y se claro. transmitía, o sea, sí, sin gente en las salas y se hacía para que lo vieran por streaming, ¿no? Y a nosotros en ese sentido nos fue bien porque enseguida nos invitaron a un festival de streaming que lo hacía una gente del Chaco justamente. Mirá. Que hace unos años hacían un festival de monólogos. Y yo había participado otras 2 veces con espectáculos y se presentó El Rastro para casi a la gente de ahí.
Y fantástico, tuvo muy buenos resultados. Nos presentamos en un festival que el público eligió al mejor actor. Ajá. Tuvo así como un par de premios, segundo en una fiesta provincial. Bien. Como que empezó muy, muy arriba. Y nos fuimos al Chaco, a la zona de Isidro Velázquez, a presentar el espectáculo. Nos fuimos directo al fuego. Sí, ¿Y ahí sí, qué sí. pasó? Y Eso. por suerte estuvo muy bien la recepción, la gente le encantó porque la historia la mantuvimos. ¿Es popular en un sentido general o es popular en determinado lugar o en determinado estrato social? ¿Cómo lo lees? Sí, por lo menos en esa zona del litoral es muy popular y sobre todo en las clases Más populares justamente, bajas ¿no? Claro. y ultra bajas, ¿no? O sea, ahí donde él buscaba su refugio y sus compañeros, digamos. Él no robaba o asaltaba para él solo, él lo repartía porque tenía la idea de que devolvía un poco lo que le habían quitado a la gente. En ese momento a los hacheros, estaba la forestal depredando el impenetrable, claro. ¿no? Sacando el quebracho. Entonces el tipo por eso era el último Robin Hood. Entonces tenía la protección del pueblo, Claro. de los campesinos. Le tenían un respeto y una admiración al tipo por cómo dominaba la vida en el monte. Y esto además de la figura del líder rebelde, ¿no? De un líder contra el sistema. Y no era cualquier líder, no era el clásico bandido sucio, mal, ¿no? Y se cuentan que Isidro siempre estaba limpito, impecable, era muy educado, no así el resto de la banda o su hermano o el último que lo acompañó, Vicente Gauna, que sí eran el clásico bandido malo, ¿viste? Isidro no, él charlaba y le decía a la gente por qué hacía lo que hacía. Y ¿viste? Por eso la gente tenía esa admiración al tipo y respeto, ¿viste? Porque el tipo eran expertos cazadores. Cuentan, después se dispersa la historia, ¿no? Que el tipo desviaba las balas, tenía magia en el monte, que desaparecía, que una vuelta había matado a 2 con una bala. Bueno, ¿cómo no hacer teatro con eso, no? ¿Ves? Claro. Y todo lo real. Isidro le hacía dibujos a la policía, se burlaba de la policía, haciéndoles dibujos, caricaturas, con los 2 personajes y la burbujita arriba, con los textos. Todo eso está documentado. Hay un cuaderno que está perdido de Isidro. Mirá, qué curioso. Y sus armas, todo lo que llevaba el día que cayó, está expuesto en el Museo Policial del Chaco. Ah, mirá, bueno. Ese día, por ese hecho, es el día de la policía de la provincia del Chaco. Porque capturaron al... Porque lo cazaron. Difícil, Digamos. lo cazaron, cacería, claro, fue una sí, cacería, fue tal una cual. cacería, fue expuesto. Bueno, y en esas funciones del Chaco, cuando en Sáenz Peña, se empezó a acercar gente muy adulta, ¿no? Sí. Y todos me empezaron a relatar exactamente lo mismo. Felicitaban por haber mantenido la historia como Mira. era, el trabajo del actor. Y te contaban recuerdos en primera persona. Y todos contaban casi el mismo. Lo vieron exhibido, a él lo exhibieron en la comisaría de Machagay. Me hace acordar a cuando lo exhiben al Che. Él también, Isidro también murió con los ojos abiertos. Mirá. Porque él murió tirándole a la policía, avanzó 300 metros con la emboscada, él bajó del auto, 500 tiros le dieron al auto. Y él bajó de ahí y corrió a los tiros 300 metros hacia el monte, hasta que largó el último zapucay, que no se sabe si fue para su compañero o para los traidores. Y por ese zapucay lo cacharon y lo terminaron acribillando, ¿no? Hay canciones, hay películas. El chamamé fue prohibido por apología al delito. Mirá, en esa época. Y hay varias chamamés, sobre todo chamamés, sobre ellos, sobre los Velázquez y sobre la imagen de Isidro, sobre todo. Y bueno, y todos me contaban el mismo relato, que lo vieron exhibido, que iban tomados de sus padres, y todos iban por la comisaría, y todos lo mismo, ¿no? Que estaba desnudo, tapado con diario, y lleno de agujeros, y los pies decían todo el mismo recuerdo, 5, 6 señoras, con el mismo recuerdo, y las patas llenas de espinas de andar en el monte, así incrustadas. Se había convertido en un animal. Era, absolutamente. Manejaban, habían aprendido a andar de noche. Y qué laburo difícil. Estamos charlando con Toño López sobre El Rastro, que se reestrena. Ahora pasamos bien la información para que compren sus entradas. También aquí en la ciudad de Puerto Madryn, la oportunidad de ver esta obra maravillosa. Qué desafío como actor laburar eso, ¿no? Sí, estuvo bueno,
Pero como es esto del teatro, si bien uno venía trabajando una técnica parecida, para este espectáculo vino perfecto. Nosotros en Chile habíamos hecho un trabajo de investigación física sobre los animales, Ajá. sobre que el actor se vuelva pájaro, que el actor relate en cuadrupedia, y así que como que tomé todo ese tiempo de trabajo, vino justo para Isidro. Claro. Entonces es una Cómo forma todo de se va relato. acomodando también, Claro, ¿no? entonces Ajá. como el tipo era bicho, se volvía bicho, caminaba para atrás para las huellas, era una de las técnicas. Ah, Pasaban a los ranchos y dejaban todo el dinero que tenían y le decían a la gente que vayan a poner la denuncia, pero que los mandaban para otro lado. Y así años, jamás era podido capturado. qué locura. El gobierno terminaron siendo, dicen que entre 800 y 900 policías buscándolo en el monte. Y nunca lo pudieron. Hubo policías que abandonaron la fuerza porque no querían meterse con los Velázquez. Claro. Había Qué locura, tremendo, ¿no? Es un montón. Tremendo. Y, Fascinante, es como para hacer una saga, pienso, en claro, estos y, tiempos, viste, claro, de series y es como sí, mucho, sí. mucho. Hay un documental que actúa el nieto de Isidro, Mirá. que hace de Isidro. ¿Y cuántas historias así que hay en el país? Sí, ¿no? bueno, En el entré en el mundo. mundo bandolerístico y ahí empecé a descubrir a Mate Cocido, bueno, todos los más Claro. conocidos, Bairoleto, Claro. el Vasco Zamacola, el Gaucho Ledo, Martina Chapanay. Entré en el mundo del bandolerismo social en la Argentina, ¿viste? Sí. Y Isidro fue el último. Ahí va. Después de Mate Cocido, de Bairoleto y toda esa banda, que fue como en los 30, Isidro a partir de los 60 empezó su periplo. Bueno. Y eso. Toño, escúchame, ¿cuándo es? Decilo vos, yo tengo acá el... Este sábado 9, próximo sábado Ujú. 9 en Casa Q a las 21 horas. ¿Entradas? Las entradas por ahí mismo, por las redes, hay un número Ok, dando vuelta por las ujú. redes de Casa Q y es importante decir que son capacidad limitada por la disposición escénica. Ah, ok. Así que está bueno asegurarse el lugar. Hay promo, che, sale 15.000 la entrada y si no, 2 entradas por 25. Plan para ir con Ajá. amigues, Ah, compas. y una Sí. muy hermosa historia para descubrir y bueno, y ver teatro. Bien. Toño, que estás acá, Toño López, en la actuación, la dramaturgia de Belisario Ruiz, también lo has nombrado mucho. En vestuario, Valeria Bernao. Los objetos son de Sherman De Sherman, Rojas, claro. vuelven a laburar ahí con Sherman. Ajá. Abrazo para él y la dirección también es de Belisario Ruiz. Toño, bueno, se nos hizo un poco tarde, yo quería ir por el lado también del contexto y todo, pero lo guardamos para la próxima. Vale, Dale, vale, mamá. porque me encantó Seguimos. conocer más detalles de este personaje, de Isidro, que es cuya historia vamos a poder conocer. Isidro Velázquez, el rastro es este sábado 9 de mayo, no hoy, sino el próximo sábado a las 21 horas en Casa Q. Insisto con esto, busca Cuya. ¿No? El Instagram es Cuya, pues tenés que poner me parece que tenés que poner la Por ahí Q, la va. U, Cuya, y ahí aparece. Y si no, ¿puedo pasar tu número? Sí, ¿O es el otro claro, el que sí, está? sí. Paso No, tu es el número. número, no sé, de alguno de los compañeros de Q. Pero vamos a Pero pasar, que ya está. me acaba de dar permiso, así que damos el de Toño también, va. por si querés tu entrada. Es el 3654-2026. Y si no, me escribís a mí y también hacemos ahí pasamos los datos necesarios. Ahí va. Gracias siempre, Toño. Vamos, muchas gracias.